Ok, comenzamos. Hablemos un poquito de lo que le preocupa a la Iglesia Cristiana Católica respecto a la doctrina, la cuestión social y los temas más fundamentales prácticamente de la vida cotidiana. Eh, ¿De dónde surge la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo nace? ¿Por qué es que la Iglesia se preocupa por los temas fundamentales? Porque a veces vemos a obispos platicándonos de política o a obispos platicándonos de economía o sacerdotes hablando de la política también. Además del tema espiritual, que obviamente nos atañe como iglesia, a la iglesia también le preocupa lo que con lo que es la convivencia humana, porque la convivencia humana, en cierta manera, pues está también llamada de parte de Dios a irse modificando para el bien común, para el bien social, por lo cual es una llamada de parte de Dios y la iglesia dentro de su evangelización tiene que hacer este llamado a todos los hombres y mujeres, no solamente a los cristianos católicos. O sea, primero el llamado es a los cristianos católicos para que todos seamos, pues prácticamente, ¿cómo se puede decir? Promotores, ¿verdad? De esta doctrina social, pero por otro lado también a los hombres y mujeres de buena voluntad que son y se consideran buenos ciudadanos y que también desean un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de bien común, un mundo donde haya obviamente respeto a la vida humana. Entonces, a todas las personas que tengan ese pensamiento va dirigida también la doctrina. Pero hay un problema, y la iglesia sabe muy bien que hay un problema histórico, ¿verdad? Que venimos arrastrando como, como algo que no se puede borrar rápidamente. Es decir, lo seguimos por generación y generación arrastrando. El pecado mismo se puede decir que es el fruto, mejor dicho, es la raíz de esto que venimos arrastrando. Y me refiero, además del pecado, me refiero al tema de esta despreocupación que tenemos por los demás. El hecho de que a mí no me interese mi prójimo. Y lo podemos ver desde la Biblia, en la famosa historia de Caín y Abel, vemos en el capítulo 4 cómo se rompen las relaciones del ser humano, incluida la familia. Porque no solamente es Adán con Eva rompiendo las relaciones con Dios, en Génesis capítulo 2 y 3. No solamente son ellos rompiendo relación con Dios, sino que incluso entre los mismos seres humanos, la familia humana, los padres e hijos, Caín y Abel, hermanos, se rompe también la relación. Muchos dirán, es que me han dicho que eso es un cuento. No importa que sea un cuento. El hecho es que es una realidad que vivimos día a día y ustedes son testigos de lo que ocurre en la familia, incluso de familias cristianas católicas y cristianas evangélicas. Cómo a veces hay división, falta de correspondencia mutua, falta de amor de padres a hijos, de hijos a padres. Es decir, que estamos perdiendo esos lazos, no digamos como hermanos, como miembros de la misma especie. Entonces, si desde la familia vemos una ruptura radical, donde ya el padre embaraza a la mujer y ni siquiera se entera de sus hijos, se va con otro matrimonio y se cree muy feliz cuando dejó botado a un montón de niños. Entonces, desde ahí ya vemos que hay un problema grave que desde la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, vemos que está enferma la familia. Entonces, vemos en este texto lo siguiente. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Eso significaría el nombre de Caín. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es que Dios no lo supiera. Lo que pasa es que quería escuchar cómo había interpretado el mismo Caín desde su corazón lo que andaba sintiendo. Eh, no es cierto, dice el Señor, que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quién tienes que dominar. Caín dijo a su hermano a Abel, vamos afuera. O sea, no le respondió a Caín. Dios simplemente le exhorta y Caín no le responde. Caín lleva a su hermano y le dice, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé.
¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase, le atacara. Palabra de Dios. Este texto de Génesis tiene tanto simbolismo, tiene tantos detalles que hay que aprender a leerlos correctamente para sacarle esa riqueza. Lo primero que resalto en el texto, si se han fijado, es ¿dónde está tu hermano? Es la primera pregunta que formulaba arriba también. ¿Dónde está tu hermano? Porque a veces andamos abatidos por la vida, preocupados por cosas a veces sin sentido, y no nos preocupa a veces el otro, a grado que atentamos contra el otro, explotamos al otro, le codiciamos las cosas al otro, maltratamos al otro, y eso es desinterés de respecto al otro. Un desinterés lo tratamos como que fuera, no sé, escoria, basura, un instrumento nada más, y así tratamos al prójimo. Esto lo vivimos hasta el día de hoy. Lo importante, lo bonito de este texto, y hay algo bonito en medio de esta matanza, ¿verdad? De su propio hermano, hay algo bonito y es la actitud de Dios. Dios le dice primero que va a ser maldito por haber matado a Caín, pero vean la actitud de Dios. Cuando Caín le dice que cualquiera que me encuentre me va a matar, Dios aún así lo quiere proteger. Aún con el pecado, Dios se encarga de cuidar a Caín. Eso nos dice mucho respecto a la misericordia que Dios tiene. Este texto nos evoca primero esa llamada. ¿Dónde están nuestros hermanos? Aquellos que son parte de la misma especie, aquellos que viven en la miseria, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Me entero de ellos o no? Ese es el primer llamado que hace también la iglesia a la luz del texto de Caín y Abel. Porque andamos por la vida así, ¿verdad? Errantes, ¿verdad? Sin frutos, y a veces esa ausencia de buenos frutos es porque no hay providencia de parte de Dios a raíz de que nosotros andamos lejos de la presencia de Dios. Como él mismo dice, Caín, ¿verdad? He de esconderme de tu presencia. Así es el hombre que anda en pecado y la mujer que anda en pecado. Huyen de la presencia de Dios. Entonces, cuando se huyen de la presencia de Dios, evidentemente no hay providencia. Y por eso el fruto de sus manos, el esfuerzo de sus manos no tiene ningún tipo de éxito. Ahí ven a los montones de narcotraficantes arrestados, terminan prácticamente sin nada. Habrán dejado a sus hijos quizá con riqueza, pero hasta sus hijos van a sufrir la consecuencia de esa situación. Vean a los hijos de Pablo Escobar, por ejemplo, y la esposa, cómo pasan huyendo por el resto del mundo, porque los andan amenazados de muerte, no andan felices, están temerosos que cualquiera con unos sicarios contratados los mandan a matar. Entonces andan huyendo y pidiendo residencia por todos lados. Si esa es la vida que Pablo Escobar buscaba para su familia, ese es el fruto de su pecado. Ese es el fruto de la matanza que él provocó. Ese es el fruto de su camino errante lejos de la presencia de Dios. Y ese pecado lo paga hasta su familia. Entonces, esa es la situación que se ve cuando alguien camina en pecado. Entonces, el llamado de la iglesia, volvamos la mirada al hermano, volvamos la mirada a aquellos, y eso implica pues estar consciente de la realidad social que vivimos. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod al oriente del Edén. Salir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no estaremos lejos de la presencia de Dios? Porque el hecho de que yo me crea cristiano, católico, evangélico, no significa que realmente sea alguien en la presencia de Dios. Hace poco estaba debatiendo ahí en las redes sociales, a mí me gusta andar metido ahí debatiendo, y una hermana eh, se dice ser católica, y en el foro donde estamos platicando, ella dice, yo soy católica, pero yo no creo que tenga que bautizar a mis hijos, y tampoco creo en el matrimonio, por eso no me he casado. Entonces le digo yo, entonces usted no es católica. ¿Cómo usted viene a decir aquí que es católica si no vive lo primordial de la doctrina?
Aquellos que de repente, conscientes de que de repente están en una situación de pecado y no participan, bueno, están conscientes de que tienen que arreglarse esa vida antes de participar en los demás sacramentos. Pero venir a decir que la vida sacramental no es importante y aún así adjudicarse a llamarse cristiana católica parece demasiado presuntuoso. Entonces, le decía yo de que la iglesia ha mandado vivir en Cristo y vivir en Cristo es vivir bajo los sacramentos. Ese es un tema bien, bien tremendo porque ah, vaya, que haya algún impedimento para casarse, eso puede tener mucha conciencia. Puede haber ahí un espacio para primero rectificar y después quizás arreglar la situación. Pero venir a decir que no cree en los sacramentos, que incluso dijo que los sacramentos son cosa arcaica, anticuada, ¿verdad? Y venir a decir que es buena católica, híjole, eso es bastante peligroso. Eso es bastante peligroso porque cuando yo le hago el reclamo me dice que yo soy muy tóxico y le digo yo, pero no ando tampoco difundiendo un catolicismo tóxico. No ando por las redes sociales difundiendo un catolicismo tóxico donde hago parecer ante el mundo que está bien ser católico si no cumplimos con el resto de cosas. Estoy plenamente consciente de lo que como católicos tenemos que cumplir en la vida cristiana, porque no se puede vivir como un cristiano light, ¿verdad? Un cristiano sin compromiso. El llamado que hace la doctrina social en gran medida es al compromiso, es reconocer cuál es mi papel como cristiano, a qué me ha llamado Dios. Decía San Alberto Magno, pero San León Magno, en uno de sus tantos sermones, ¿verdad? Cristiano, reconoce tu dignidad, reconoce que has sido arrancado del dominio de las tinieblas para ser trasladado al reino de luz. Reconoce quién es tu cabeza y de qué cuerpo formas parte, dice San León Magno en uno de tantos sermones. Qué llamada más tremenda. Decir a un cristiano, reconoce tu dignidad, reconoce que eres cristiano. Y aquí es el llamado tanto para evangélicos como para católicos. Y el llamado también moral para los que no son ni católicos ni evangélicos, ¿verdad? Reconoce que eres buen ciudadano. ¿Eres un buen ciudadano o no? ¿Hasta qué grado eres buen ciudadano o no? ¿Hasta qué grado estás comprometido con la ética? ¿Hasta qué grado estás comprometido con la rectitud moral? Porque ese llamado también es importante analizar. Dice la Fratelli Tutti. Fratelli Tutti decía San Francisco, dice el Papa, ¿verdad? Citando a San Francisco andaba por todos lados predicando que todos somos hermanos. Se dirigía a todos los hermanos y a las hermanas y les proponía una forma de vida con sabor a evangelio. Feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Francisco de Asís llegó al grado, dice el Papa Francisco, bueno, es un dato histórico de la vida de San Francisco, que llegó al grado de ir hasta la región de los musulmanes, allá por Damasco, a hablar directamente con el sultán durante la época de las cruzadas. Quería ir a convertir al sultán, aunque no logró convertirlo porque estaba muy arraigado al Islam, seguramente a su propia fe, pero al menos se ganó la amistad de este, ¿cómo se llama? Sultán. Se gana la confianza de él y le demuestra el grado de radicalidad que tiene un cristiano para con Cristo, el grado de entrega que tiene para con Cristo. E incluso quería que se hiciera una prueba, ¿verdad? Traiga a sus famosos, ¿cómo se llama? Maestros de la fe que usted tenga, ¿verdad? Y veamos a ver a quién tiene la providencia de Dios. Quiso poner una prueba para caminar encima de brasas, a ver si realmente se atrevían sus ministros, ¿verdad? Su gente religiosa a pedirle a su Dios, ¿verdad? Si realmente les iba a beneficiar o no. Y ninguno se atrevió, ¿verdad? Y cuando vio que él sí estaba realmente dispuesto a pasar por las brasas, el sultán le dijo, ya no lo haga, no lo haga, no se atreva a hacerlo. Ya veo hasta qué grado un cristiano está comprometido y no le permitió pasar por encima de la brasa del sultán y se ganó. No tienes a alguien convertido, pero te ganas un buen amigo. Es decir, lo que hizo Francisco de Asís fue romper las barreras tanto culturales, históricas, religiosas y presentarse él vestido de mendigo como andaba durante su vida, vestido de mendigo, enfrentarse al sultán y como un tú a tú, ¿verdad? Un hermano a hermano. No se puso a pensar, es el sultán, no se puso a pensar, yo ando vestido de mendigo, no se puso a pensar en eso. Y le enseñó, le dio una gran lección al sultán, ¿verdad? De aprender a ver más allá de las apariencias, ver al hermano que está obviamente en una situación, ¿verdad? Él quizá enriquecido
Francisco quizá empobrecido, pero ambos hermanos, ¿verdad? Y capaces de poder darse siquiera un abrazo. Hay muchas pinturas que representan a Francisco de Asís dándole un abrazo al sultán, ¿verdad? Así a ese grado de amistad llegó Francisco de Asís, enseñándole que todos somos hermanos. Y al menos logró que ese sultán, según dice la historia, calmara las batallas. Es decir, que ya no hubiera tanto enfrentamiento entre cristianos contra musulmanes. En las famosas, ¿cómo se llama? Conquistas de Jerusalén. No fue Saladín, no fue uno posterior a Saladín, ¿verdad? No recuerdo el nombre del famoso sultán, pero ahí creo que en la encíclica Fratelli Tutti el Papa coloca el nombre del sultán. Como tienen nombres tan enredados, ¿verdad? No logro memorizar. Las opiniones políticas de la iglesia. Híjole, es un poco bien complicado, fíjense, es un poco complicado, porque como no hay ninguna cláusula dentro de la doctrina de la iglesia que te diga, este es el mejor partido político, no te lo va a decir la iglesia, pero sí te va a dar las luces, ¿verdad? De qué es lo que deberíamos de buscar en cualquier partido político, en cualquier sistema de gobierno o en cualquier incluso doctrina política o económica. ¿Qué es lo que un cristiano debería ver para ver si es congruente con la vida de Cristo? O sea que toda la vida política tiene que ser siempre sometida bajo la luz de Cristo. Es decir, tenemos que revisar qué es de lo que pretendo yo vivir en un partido político, en una ideología económica, incluso hasta qué grado yo puedo participar de ello o no. Obviamente, cuando un cristiano da su opinión en política, eso no se puede considerar doctrina, ¿verdad? No se puede considerar doctrina, ni siquiera cuando el Papa da una opinión en una entrevista así pública, el hecho que el Papa haya dicho algo en una entrevista pública, ni siquiera eso puede considerarse doctrina, porque doctrina solamente es aquello que ha sido definido y declarado de manera solemne, que aparecerá siempre en un documento conclusivo, en un documento que sirve obviamente para poder tener ese respaldo histórico del magisterio, de lo que el magisterio establece. Pero como les digo, no van a encontrar dentro de la doctrina de la iglesia una forma, un ultimátum sobre qué apoyar y qué no, aunque sí hay algunas ideologías que han sido condenadas, es decir, que han sido tratadas como anticristianas y por tanto se le llama al pueblo cristiano a no participar de ellas. Un ejemplo claro es el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo, por naturaleza filosófica, es ateo. Entonces no es posible que siendo cristiano católico a la vez sea marxista, cuando el marxismo tiene por fondo un materialismo evidente, ¿verdad? Que niega incluso la parte metafísica del hombre, la parte espiritual, y por tanto no es lógico que un católico participe del marxismo. Entonces por eso es evidente que es una doctrina anticristiana, ¿verdad? Una doctrina antirreligión, anti-Dios. Entonces tiene el sentido que la iglesia llame a no participar en ese tipo de ideologías. Y así incluso sus derivados, ¿verdad? Incluso sus derivados. Em, lo que tenemos en punto de partida siempre será la doctrina bíblica, lo que surge primero de la palabra de Dios, después lo que definirán a nivel de la moralidad y la disciplina de la iglesia el magisterio mismo. Eso es lo que va a ayudar a dirigir, obviamente, la manera como tenemos que actuar en el mundo cristiano, en el mundo, sí, en general. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Estamos en el mundo aunque no somos del mundo, pero tenemos que a la vez ser luz dentro del mundo, irradiar al mundo también con la luz de Cristo. Tenemos que ser portadores de esa luz. En este texto bíblico dice, le enviaron a Jesús varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú te fijas en la categoría de nadie. Quieren poner a prueba a Jesús respecto al tema del impuesto al César. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido o no pagar el impuesto al César? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura? Y esta inscripción le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con este texto bíblico, Jesús prácticamente, bueno, con este momento, Jesús pone prácticamente al cristiano en una situación bien, bien complicada. Digo bien complicada porque por un lado Jesús pagó los tributos, aun cuando el sistema era injusto. Pablo incluso hace alusión al tema de respetar las autoridades
cuando están obrando bien. Y obviamente cuando están obrando mal no puedo ser partícipe del sistema. Yo no puedo volver cómplice, partícipe de un sistema corrupto, pero tengo que mantenerme vigilante. Pero siempre que el sistema trabaje bajo la justicia, tengo que apoyarlo, ¿verdad? Tengo que corresponder a mi deber como ciudadano. Por eso Jesús pagaba el impuesto cuando se lo pedían, ¿verdad? Y no se opuso a pagar el impuesto, pero también aclaraba el tema de qué es lo que también corresponde a Dios. Si tanto le afana el emperador el dinero, pues hay que dar el dinero. Al final lo que importa es que nosotros no dejemos de no olvidemos que a Dios también tenemos que corresponderle. Y en este caso no se refiere al dinero, no necesariamente. Sí, es cierto que se puede interpretar como también apoyar las causas de la iglesia a nivel de lo económico, se puede interpretar así, pero también tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. Porque aquí está hablando de la voluntad del César, ¿verdad? Venga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios significa pues cumple la voluntad del César y cumple también la voluntad de Dios. Entonces, tiene que ir ambas cosas de la mano. En las cuestiones sociales tenemos que aprender a hacer, ¿cómo se puede decir? Si no es tan injusto, bueno, cumplir con nuestro deber ciudadano, ¿verdad? Cumplir con el deber ciudadano, pagar los impuestos, ser ejemplo de ciudadanos. Pero no olvidar lo que la voluntad de Dios también nos exige. Y ya veremos, poco a poco vamos a ir analizando cuál es la voluntad de Dios y también la voluntad de la iglesia en conjunto. ¿Qué es lo que queremos como pueblo cristiano hacer? Y que se ha ido definiendo a lo largo de la historia también. La responsabilidad de la iglesia. La iglesia participa de la discusión moral en el mundo. Quieren callar a la iglesia, pero no lo van a poder lograr. Es decir, hay en muchos momentos, cuando surgió el tema de la clonación, la iglesia dio su opinión, ¿verdad? A través del magisterio. Y querían prácticamente callar a la iglesia. Si se trata del aborto, pues la iglesia también da su opinión. Y quieren callar a la iglesia. Es decir, siempre va a existir esta lucha de los que proponen obviamente lo inmoral y la iglesia que trata obviamente de establecer los parámetros morales ante un cambio histórico tan drástico como pasar de considerar el aborto como algo ilegal a considerarlo legal. Es decir, es un cambio drástico, ¿sí o no? Que en un momento digamos, por ejemplo, que matar es malo y en otro momento de la historia digan que es bueno. Es un cambio drástico. Si la moralidad de una época dijo que el aborto era un delito, porque ahora se le quiere cambiar la connotación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hay ese tipo de presión de cambiar lo que antes fue definido como un delito y hoy no hoy quiere ser definido como un derecho. Entonces, eso es algo bastante absurdo desde la lógica de cualquier derecho internacional, del derecho romano, del derecho internacional, del derecho hondureño. Es algo obviamente absurdo que algo que fue considerado, obviamente, un crimen, ahora se quiera considerar un derecho. Entonces ahí hay una jugarreta, ¿verdad? De términos, ¿verdad? Manipulaciones, hay un montón de falacias de fondo que la iglesia desenmascara. Y cuando la iglesia hace esto, ¿verdad? Quieren acallar la voz de la iglesia. No pues, desde ya decimos, no van a lograr acallar la voz de la iglesia. Aun cuando someten a la iglesia, aun cuando martiricen a nuestros sacerdotes o obispos, aun cuando quieran obviamente repudiar y ridiculizar al Papa, la iglesia va a seguir explicándolo como la recta moralidad dicta, como la rectitud moral dicta. Eh, y a veces incluso quieren jugar a usar un montón de falacias, ¿verdad? De falsas equivalencias, empezar a juzgar a la iglesia. Ah, es que la iglesia no está a favor del aborto, pero entonces está a favor de que andan niños en la calle. Esa es una falacia de falsa equivalencia, porque no es lo mismo el tema del aborto con el tema del niño en la calle. Son dos problemas diferentes, con dos causas diferentes, ¿verdad? Con dos causas diferentes. Un embarazo no deseado tiene una causa y niños en la calle tiene otra causa. No es la misma causa, aunque dependa de la misma familia. Eso es como decir que en la familia un hijo robe y el otro mate y creer que ambos tienen exactamente la misma causa. No necesariamente tener la misma causa. Pueden haber varias implicaciones que pueden distanciar el hecho uno de que uno sea ladrón y otro sea asesino. Pueden haber grandes problemas diferentes. Uno puede ser un psicópata y el otro simplemente es un necesitado. Entonces, dos causas diferentes siempre en la familia. Claro, dentro de la familia, el ámbito de la familia, pero las causas pueden ser muy diferentes. Entonces, venir a hacer esas falsas equivalencias, pues eso es la jugarreta que les agarran a veces en las redes sociales para repudiar lo que la iglesia a veces dice sobre el tema, por ejemplo, del aborto, la eutanasia, la promoción de la vida LGBT, el tema de la política corrupta, bueno, cantidad de cosas que se pueden que se han venido obviamente denunciando
a lo largo de la doctrina social de la iglesia. Pero no es el único problema, también el descuido de los pobres, el abandono de los pueblos originarios, el descuido y protección de la niñez y de la mujer, el tema de los obreros. Todos esos temas son particularmente tratados por la iglesia en muchos documentos, que los vamos a ver más adelante, y que obviamente le importan a la iglesia. El tema del trabajo, el tema de la dignidad, el tema de las leyes justas, el tema de la guerra, el tema de la tecnocracia, el tema del consumismo, el tema del medio ambiente, tantos temas que a la iglesia le interesan porque obviamente atañen al pueblo de Dios. Los cristianos no estamos lejos del mundo, estamos en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo sufriendo lo mismo que el mundo padece. Si en el mundo hay contaminación, pues los católicos nos morimos, pues. Si en el mundo hay contaminación y hay extinción, claro que nos interesa el tema de medio ambiente. Si hay inseguridad social por matanzas y maras y todo eso, claro que nos interesa como iglesia porque somos ciudadanos también. Entonces venir a decir a la iglesia no hable, no diga, no critique, como si no nos afectaran esos mismos problemas, me parece hasta absurdo. Y quieren acallar la voz de los fieles de la iglesia misma, del magisterio de la iglesia, cuando todos formamos parte de la misma sociedad. Esa es la particularidad. Es responsabilidad de todos y aunque hayan ciertas desavenencias entre sus miembros, todo desemboca en una verdad, ¿verdad? A veces la gente le encanta ver esta lucha entre los mismos cristianos, ¿verdad? Le encanta ver cómo nos enfrentamos unos a otros. Pasa entre católicos y protestantes y pasa también entre o evangélicos, aunque a algunos no les gusta protestantes, pero si protestan contra la iglesia católica, sí son protestantes. Si solo se dedican a vivir su fe evangélica, pues son evangélicos, ¿verdad? Así de simple. Esa es la particularidad para distinguir a un hermano protestante de un evangélico. El protestante pasa constantemente criticando a la iglesia, atacándola en redes sociales. Ese es un protestante, porque anda protestando contra la iglesia. Y un evangélico solo es el que se dedica a predicar a Cristo, ¿verdad? Así es simple. Esa es la particularidad. Eh, y obviamente en este caso, las desavenencias entre los miembros pues han existido desde siempre, desde la época apostólica. Pablo incluso encontró muchas riñas, disensiones, divisiones en la misma comunidad. Es cuestión de leerse Corintios, por ejemplo. Había partidismo dentro de la iglesia. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar, pero ante todo tiene que reinar la verdad. Y aunque haya habido facciones dentro de la iglesia, siempre que la verdad obviamente permanezca, tarde o temprano una facción tendrá que reconocer la verdad en el otro, ¿verdad? El que esté equivocado, pues tendrá que reconocer que la otra facción tenía la verdad. Si somos realmente humildes, eso es importante. Si somos realmente humildes, vamos a poder llegar a conciliar nuevamente. Pero si mantenemos una actitud, obviamente, arrogante, ¿verdad? Sin amor, sin caridad, pues nunca nos pondremos de acuerdo y eso va a generar tarde o temprano una división más. Entonces, es importante reconocer que van a haber diferencias. No es lo mismo cómo ve la política un sacerdote de cómo la ve otro sacerdote. Quizá un sacerdote sea muy pasivo y otro sea un poquito, quizá más incendiario o aguerrido, ¿verdad? Mucho más vehemente para decir las cosas. Entonces, cada uno tiene su propio carácter, su propio temperamento. Y eso incluso puede generar diferencias entre la manera como predica uno la realidad y cómo predica la realidad otro. También eso hay que comprenderlo. Todos están llamados a predicar la misma doctrina, pero puede ser que el carácter de uno lenifique o le baje el impulso, la fuerza a lo que pretenda decir, porque es demasiado pasivo, y otro que es muy activo, que es muy propositivo, pues quiere obviamente ser un poquito más incisivo en la realidad. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la manera como el Papa Benedicto trataba los problemas sociales, con mucha altura intelectual, con todas sus encíclicas y documentos como Caritas in Veritate, a como lo hará el Papa Francisco, incluso a través de una simple entrevista, donde él habla y da su opinión, ¿verdad? Son maneras muy diferentes de tratar los problemas, aunque ambos en sus encíclicas tratan una doctrina semejante. Y ahí sí no hay diferencia. Ahí sí no hay diferencia. Leerse una encíclica como Fratelli Tutti, ¿verdad? No diferencia en nada de leerse una encíclica como Caritas in Veritate. Cuando hablan desde el magisterio episcopal y desde el magisterio también papal, desde ahí la doctrina permanece siempre sana, ¿verdad? En una entrevista lo pueden agarrar en curva y lo pueden incluso hacer que diga cosas que no tendría que haber dicho. Lo pueden agarrar en curva un papa.
o a un obispo o a un sacerdote. Pero cuando hablan de manera magisterial, ¿verdad? Y cuando también hacen declaraciones que llamamos ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, pues obviamente esa doctrina tiene que ser, como decimos hoy en día, infalible, porque ha pasado por la revisión de muchas comisiones, cardenales, eruditos, teólogos que están alrededor del Papa ayudándole, obviamente, ¿verdad? Porque obviamente todo es en función de siempre de conciliar, ¿verdad? De tratar los problemas desde la óptica. El Papa seguramente consultará, si quiere hablar de un tema económico, le llamará a un erudito en economía para que le ayude a entender el fenómeno, para después dar él desde la luz de la fe, desde la luz de la doctrina, dar una voz de esperanza al mundo. Entonces, no es que el Papa sepa de todo. Algunas cosas sí la manejan porque han estudiado estos temas en las diferentes carreras que a veces han tenido, pero habla como profesional también, como buen teólogo que puede ser un papa. Pero también puede ser que en su humildad mande llamar a eruditos para formarse en ciertos temas y dar una opinión cada vez más certera, ¿verdad? Y cuando ya saca el documento es porque ya ha sido incluso revisado. O sea, y cuando hace este tipo de, a veces, de declaraciones públicas es porque ya ha sido suficientemente discutido en la iglesia y solamente lo único que hace es ratificar lo que ya por convicción tenemos en la iglesia. A eso se le llama una declaración ex cátedra, cuando él hace una declaración solemne, ¿verdad? Y que se considera, pues, por tanto, infalible. ¿Por qué? Porque es una doctrina que no tendrá error, no tendrá ningún error doctrinal lo que vaya a declarar solemnemente. Por lo que digo, que ya se ha revisado bajo diferentes comisiones, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual muchos no comprenden la frase infalibilidad papal. No la comprenden porque creen que cuando decimos que el Papa es infalible, están creyendo que decimos que el Papa cada vez que habla en las redes sociales o en una entrevista, todo lo que dice es absolutamente cierto. Y no es eso lo que decimos cuando hablamos de la infalibilidad papal. Más adelante vamos a ir hablando un poquito más de ello también. La responsabilidad de la iglesia. Miren aquí en este caso, qué triste a veces ver este tipo de escenarios. Aparece una pelea de obispos, dice en este periódico, Monseñor Rogelio Olivieres, ¿verdad? Dice, no agregaré más leña al fuego. Livieres acepta reunirse con Cuquejo, el otro obispo, para pedirle disculpas porque de repente dijo algo que se había pasado, ¿verdad? Y después Cuquejo y Livieres se reunirán tras la polémica. Generaron una discusión, se hizo viral, la gente se enteró que dos obispos estaban peleados, ¿verdad? Y después llegan a la conciliación, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo, porque hemos visto este tipo de cosas incluso aquí en Honduras. Lo hemos visto. Pero tengamos en consideración lo siguiente. Cuando pasa este tipo de situaciones entre los sacerdotes u obispos, no estamos hablando de cosas necesariamente doctrinales. A veces son simplemente cosas de malos entendidos, mala información que manejó uno respecto al otro, ¿verdad? Y es lo que nos dice también la iglesia. Las aparentes desavenencias reposan en el postulado de que no a todos les llega la misma información sobre un hecho específico, como pasó en el caso de Monseñor Romero, que al Papa le hicieron creer que Monseñor Romero era un radicalista. Y mientras que en El Salvador la gente tenía a Monseñor Romero como un gran teólogo, ¿verdad? Con una teología de la liberación, pero bien, bien fundamentada, no trasnochada como tenían algunos otros radicales dentro de la iglesia, sino bien entendida, tal como lo entiende también el magisterio, ¿verdad? Así que era un gran teólogo, un buen predicador de la teología de la liberación a la luz del Evangelio, tal como tiene que ser. Pero le hicieron creer al Papa Juan Pablo II de que era un radical, le llegó una mala información. Entonces, eso es lo que puede pasar. No a todos les llega la información sobre un hecho específico, sino que cada uno, desde lo que posee, realiza su juicio moral. Por eso es que la iglesia se tarda mucho para dar una opinión pública. Se tarda mucho. A la gente a veces quieren ver a la iglesia reaccionaria. Quieren ver que de repente, vaya, arrestaron a Juan Orlando y ya sacan a los obispos a decir lo que opinan sobre el arresto de Juan Orlando. No lo pueden esperar así. No lo van a obtener así, porque actualmente la iglesia está siendo muy, pero muy prudente de primero reunirse como obispos y ver si hay necesidad de hacer un comunicado público o no. Y si se hace el comunicado público, tienen que reunirse muchas veces para poder llegar a acuerdos, para poder llegar obviamente a llegar a definir qué es lo correcto, qué es lo que realmente deben decirle al pueblo cristiano católico. Y hasta después, como conferencia episcopal, firmarán todos los obispos concomitantes, ¿verdad? Un comunicado que se publica obviamente a través de las páginas de la Iglesia Católica.
como a través de Cáritas, por ejemplo, que son también cajas de resonancia de los comunicados de la conferencia episcopal. Entonces, o el canal católico, ¿verdad? O incluso a veces canales públicos, radios católicas, por ejemplo, el semanario Fides, o las páginas de universidades como la nuestra. Entonces, cuando salen estos comunicados y se publican, es porque ya hubo muchas reuniones, ¿verdad?, alrededor del análisis de la situación de este país. No esperen que la iglesia sea reaccionaria actualmente. Tal vez desde el púlpito, tal vez desde la cátedra, cuando están en la misa, los sacerdotes darán su opinión, ¿verdad? Pero es mera opinión. No se puede tomar esto como doctrina de la iglesia. Es una opinión a la luz de los datos que hasta ese momento al sacerdote le ha llegado. Sí, pero no podemos esperar que lo que un sacerdote haya dicho es la declaración unánime de toda la iglesia. No, no, tengamos esa prudencia y cuidado. Hay que tener cuidado respecto a eso porque por esa razón han habido muchas divisiones cristianas. Sin embargo, la prudencia siempre ha sido un estandarte ante la cuestión social. La iglesia, ante un problema social grave, se va a reunir, va a llegar a generar sínodos, congresos, reuniones entre los mismos consejos sacerdotales, la conferencia episcopal también se reunirá para poder dar una opinión más clara, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, como les platicaba en Hechos capítulo 15. Los apóstoles hicieron eso. No se pusieron cada uno a predicar lo que interpretaban respecto a la consulta que les hicieron, sino que se reunieron en Jerusalén. Piensa en el tiempo que se llevaron, primero solo en viajar hasta Jerusalén para reunirse con el apóstol Pedro y los demás. El viaje, el tiempo de viaje. Piensa en el tiempo que estuvieron ahí conviviendo para poder llegar a un acuerdo. Piensen además el tiempo que se pudo haber tratado la carta en llegar a las iglesias para que por fin tuvieran todos una opinión unánime. Pues obviamente esa es parte de la prudencia de la iglesia. Todo tiene que llevar un tiempo prudencial. No podemos correr en la definición de los hechos sociales, porque no podemos hablar de manera inmadura, ¿verdad? Sino que se tiene que hablar con mucha sensatez, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio. Cuando ustedes vean los comunicados de la conferencia episcopal, si han tenido la oportunidad de leer alguno, se darán cuenta, por ejemplo, cómo en el mismo comunicado hay interpolaciones o citas, sea de un documento de la iglesia o de la palabra de Dios. Siempre van a haber citas bíblicas o alusiones a la doctrina social de la iglesia. Entonces, esa es una particularidad de todo comunicado que hace la iglesia católica, cuando quiere hablar al público en general. Entonces, tengamos esa paciencia, ¿verdad? Y no hagamos lo que hacen los imprudentes e insensatos que se atreven a decir que como los obispos están callados, son cómplices. Grave problema, grave problema. El calumniar, el decir que los obispos porque están callados son cómplices. Y no es así. Cuando los obispos están en silencio, primero están observando lo que está sucediendo. A veces tendrán que incluso esperar que el problema madure para ver hasta dónde llega, para ver hasta qué dimensión ha llegado. Y después empezarán obviamente a dar su opinión más sensata. No pueden correr a la carrera como quiere el mundo que haga. El mundo pasa así, acelerado, y por eso se generan conflictos a cada rato. Pero si la iglesia quiere ser luz iluminadora en el conflicto, tiene que esperar que el conflicto se desarrolle, ver hasta dónde llega, ver bien quiénes son los participantes, cuáles son las responsabilidades de cada uno, para después ejercer una opinión o juicio moral sobre lo que ocurre o ha ocurrido. Y que de esa manera también sirva de exhortación, ¿verdad? No se puede simplemente salir a la calle a decir a cada rato, ¿verdad? Miren aquí, miren allá. No, no esperen a la iglesia reaccionaria. Actualmente no va a ser así. Y tengamos cuidado con la lengua, de decir que son cómplices solo porque están prudentemente guardando silencio, observando. Que eso es lo que hace. Cuando pasó lo de los narcotraficantes, cuando pasó lo del golpe de Estado, cuando pasó un montón de cosas, la iglesia, miren que con el golpe de Estado la iglesia hondureña aprendió a no acelerarse. Porque cuando ocurrió el golpe de Estado, en poco tiempo tuvimos una respuesta de parte de la conferencia episcopal, ¿verdad? Se atrevieron a dar un comunicado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el pueblo hondureño? ¿Verdad? El pueblo que tanto exige que la iglesia sea reaccionaria, pues por fin en ese momento la iglesia reaccionó, dio su opinión al respecto de lo que la gente esperaba escuchar, que era su opinión. Y no le gustó la opinión, no le gustó la opinión. Entonces, como eso pasó en el año 2000, más bien empezaron a acusar que eran cómplices. Entonces, como eso sucedió, la iglesia actualmente es mucho más prudente y no van a volver a ver ese tipo de reacciones de parte de los obispos.
bueno, depende de qué obispo llegue, ¿verdad? Obviamente estar ahí al frente de la conferencia episcopal, pero normalmente tienen un tiempo prudencial para analizar la situación socioeconómica, sociopolítica, sociocultural, para después dar obviamente una opinión desde la luz del magisterio y de la palabra de Dios. Y aún así podrían haber inconvenientes, aun cuando se pongan a veces de acuerdo, concilien, ¿verdad? A pesar de toda esta situación, a pesar de toda la prudencia, puede que a veces también hayan errores. Ya, por ejemplo, en la historia de Monseñor Romero, en algunos momentos que algunos obispos le dieron la espalda, esos obispos después de lo que se investigó y todo eso, seguramente al final tuvieron que haberse arrepentido de lo que hicieron, de darle la espalda a Monseñor Romero cuando lo mataron, ¿verdad? Entonces, seguramente eso les tuvo que haber pesado hasta el alma, el hecho de haberse quedado callados y no acompañarle en esa lucha, ¿verdad? De denunciar los delitos tanto de las guerrillas como del gobierno, ¿verdad? Lo dejaron solo prácticamente una buena cantidad de obispos. Entonces, y miren, lo matan. Entonces, esa particularidad eh, demuestra que a veces se pueden cometer errores aun cuando hay prudencia. Le decían a Monseñor Romero que no hiciera este tipo de sermones, ¿verdad? Que eran sermones muy, muy duros, ¿verdad? En contra, obviamente, de la injusticia, en contra de la barbarie y matanza, ¿verdad? Y le mandaban prácticamente a guardar silencio, a calmarse un poquito, a no ser tan incendiario con el discurso que decían algunos obispos, según lo que narran algunas reseñas de la vida de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero pues seguía obviamente como el Evangelio le dictaba, profeta en medio de la tierra, ¿verdad? Y obviamente un profeta en su tierra nunca es bien recibido. Y eso es lo que realmente le pasó a Monseñor Romero. Entonces, la actitud supuestamente prudente de los obispos al final se convirtió en una actitud pasiva que dejó abandonado a Monseñor Romero prácticamente frente a todo el sistema. Entonces, eso puede llegar a ocurrir a veces en la iglesia y hay que considerar, bueno, primero que todos somos seres humanos y podemos llegar a fallar. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos el día de mañana para seguir tratando un poquito esta introducción a la doctrina social de la iglesia. Pasen feliz tarde, jóvenes. Buen día, Lick. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, Lick. Feliz Nos tarde. vemos. Dios lo bendiga. Nos vemos, bendiciones. Licenciado, buenas Dime. tardes, disculpe. Sí. Estas presentaciones están en Yo les voy a ir Moodle también, ¿verdad? yo se Para las voy a después ir facilitando. repasarla. Conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir facilitando en las Ah, diapositivas. Sí. bueno, muchas Ok, gracias. bueno.